Él me dijo El 7 y el 2. El 6 no lo entendí muy bien, Yoli. el 6. Sí, el 6. Sí, no lo hicimos ese 6. No lo habíamos hecho en el pasado, el 6. Pero bueno, comencemos con el 2, porque fue el primero que me dijeron. Después voy con el 6 y el 7. Miren, aquí voy a aplicar el valor absoluto. Pero antes voy a mover un poquito la serie. Bueno, no, voy a aplicar el valor absoluto de un solo. Si aplico el valor absoluto a la serie, pasa lo siguiente. Este es un hiperbólico, miren, esta función. Bueno, es el recíproco, ¿eh? Entonces, las barras, el efecto es que quitan la alternancia. Me queda esto. Entonces, extraigo la base mayor, que es e a la n. Eso ya van a ver. Ya este es de términos positivos. Si evalúo el límite cuando n es infinito de 2 e a la n miren, esto en el infinito es 2 y esto es 0. Este límite es 0, pero este es mi serie modelo. ¿Qué tipo de serie es esa? Alternante. No. Sí. Cheque, una serie geométrica convergente porque el R es 1 entre E. Entonces, evalúe el límite. Cuando n es infinito y tengo la serie dada, y la serie modelo. Esto me queda ya simplificado 2. Esto es 2 mayor que 0, entonces converge. Por criterio, comparación, límite. Por tanto, converge por criterio de comparación de límite, por tanto es absolutamente convergente. O converge absolutamente. Lick, una consulta. Si hubiésemos aplicado el criterio de la razón, perdón. No sé cuál era. Perdón, el criterio de la raíz. Bueno, yo aplico el criterio de la raíz y me sale que es convergente. ¿Sí? Lo mismo. Ok.
Recuerde que aquí al final es llegar a demostrar que es convergente absolutamente. Ahora, si fuese una serie presentada para solo saber si converge o diverge, aplica cociente, aplica raíz, funciona. ¿Qué le quedó en el límite con la raíz? 2 sobre E. 2 sobre E. Pero es que 2 a la 1 entre n es 1 y abajo es E. 1 sobre EDA. Correcto, 1 sobre E. Perdón, sí, 1 sobre E. Lo agarramos. No, tenga cuidado con los límites. Ojo, al Ok. final, 2 entre E cumple, porque E es mayor que 2. Ujú. Pero no hay problema, pues. Pero bajo otras circunstancias lo podría perjudicar. Ujú. Ahí sí tengan cuidado cuando evalúan. Cheque. Siguiente era el 6, me dijeron, ¿verdad? Aquí, ¿qué funciona? Veo dos preguntas en el chat. Bueno. Ajá. ¿Qué se les ocurre? Aplicar valor absoluto. Aplicar valor absoluto, se quita la alternancia y de ahí resolverlo. Pero esa función, me parece que ya la había hecho yo. Telescópica. No, nunca. No, porque está al cuadrado. Y aunque estuviera al cuadrado la otra, tampoco. Lo agarré, lo agarré en curva. Miren, estoy revisando el gráfico porque cuando yo quiero saber rápido si algo es positivo, me voy al gráfico. Estoy revisando el gráfico de la raíz de 1 más x cuadrado menos x. Entonces, es decreciente, en el infinito se va a cero y es positiva. Creo y vamos a ver. Creo que diverge esa. En valor absoluto diverge. Ya por lo menos sé cómo va la función. Entonces, si sigo la idea de sus compañeros, tengo sumatoria n1 infinito, valor absoluto de menos 1 a la n, raíz de 1 más n cuadrado, menos n, y esto es sumatoria desde n1 a infinito. Miren, como quiero saber qué ondas con el límite, para eso tengo que racionalizar, ¿verdad? Arriba me va a quedar 1 y abajo la raíz de 1.
Aquí me va a quedar más. Ya sé que eso es 0, pero quiero sacar quién domina. Miren, esto es un medio. Y esto es 0. Esto es 0. Uso esta. Serie P divergente. Lick, ¿Sí? pero y... Ah, es que... No olvidé. ¿Qué pasó? No había visto la racionalización por el número, el negativo n. Ah, ok. Porque la racionalización es... Ujú. Estamos bien, ¿verdad? Serie P divergente. Diverge. Diverge criterio de comparación en el límite. Entonces, procedo a trabajarla así como está. Solo le quito la barra, pero... Por lo que me adelanté a ver, sea f de x igual a la raíz de 1 más x cuadrado menos x, una función de variable real. Entonces, f positiva ya vimos el límite. Límite cuando x tiende a infinito de la raíz de 1 más x cuadrado menos x es 0. Derivo es 2 sobre la raíz de 1 más x cuadrado menos 1. Ah, ese 2 no va, por cierto. Porque es un medio y 2x se va. Entonces, si notan, esto es x menos la raíz de 1 más x cuadrado sobre x cuadrado más 1 raíz. Este es menor que 0 porque f es positiva. Y miren la forma de f. Entonces f decrece. Es cierto, ya lo vi en el gráfico, pero lo justifico, ¿verdad? F positiva, pues creo que no hay que hacer mucho. Inspección, límite en 0. Aquí está. Ya vimos que 0. Y decreciente, listo. Ya lo sabíamos por el gráfico. Entonces, ¿qué concluyo? Converge por criterio de serie alternante. Por tanto, converge condicionalmente. ¿Cheque? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿O algo?
¿Qué condiciones debe de haber para que debamos de aplicar el de alternante? Que sea alternante la serie nada más, o las condiciones para convergencia. Pero ¿por qué deriva? No, no quedó claro. Usted ha venido a clases, ha revisado los recursos. Sí, sí, he entrado a clase. Sí, seguro, no me está mintiendo. Seguro. Vamos a buscar algo. Ya, Vic, Sí, le escucho. puede mostrar la página anterior. Solo me peleo con su compañero antes. Espérenme. Ok. Son bromas. Mire, ve, serie alternante. ¿Cómo sé que puedo usar el criterio? Tengo alternancia y tengo una n. Entonces, el AN tengo que probar que cumple tres condiciones. Uno, el límite. Aquí está, límite. Dos, que AN es mayor que AN más 1, o sea que es decreciente. Y tres, que es positivo. ¿Cómo pruebo que es decreciente? Para probar que algo es decreciente, una, demuestro la desigualdad. Dos, divido a n entre a n más 1 y muestro que para todo n eso es mayor o igual que 1. Y tres, aplico el criterio de la primera derivada para probar que la función de variable real a la cual se pega la sucesión es decreciente. Y con eso concluyo. Tengo tres caminos para saber si es creciente o decreciente. Obviamente aplico el que crea más fácil, ¿verdad? Hijito, Sí, ya me quedó seguro, claro. Sí, gracias. ya se acordó, seguro, ¿verdad? Pregunta, en serio. Recuerde que esto es parte, prácticamente, estamos repasando los criterios. Entonces, cualquier detallito que quedó, es mejor diluirlo en este momento que esperar a ser evaluado. No, sí me quedó claro. Gracias. Listo, pues. Y el 7, ¿verdad? 7, así como está, criterio de la raíz. Y el límite es 1 entre E. Se converge absolutamente. Vic, la página anterior, por favor. Perdón, disculpe. Se me había escapado. Revise a ver dónde tiene algún detalle. ¿Hay algún detalle por ahí? La parte cuando hizo la transformación a variable real no la vi, fíjese. ¿No la vio? Sí, o sea, no le tomé la captura. Voy. No sé si su compañera ya vio lo que andaba buscando por acá. Sí, gracias. Dele. Aquí está. Función de variable real. Ojo, ¿verdad? Es digámosle, como una vez Cruz me dijo a mí, esa onda de colocarle sea f una función de variable real es un formalismo, nada más, pero es necesario. O sea, ustedes podrían olvidar escribirlo. Lo único que les pido que no olviden es derivar en n. Porque n, desde que nosotros comenzamos, en nuestro contexto, miren, n es variable entera. Entonces, cuando usted deriva en variable entera, es que no entendió la derivada. Entonces, eso sí es grave. Pero el hecho de que usted venga y se le olvide, o sea, usted dice, sea f de x igual a esto, y se le olvide colocar eso de una función de variable real. Entonces, eso pues no hay penalización, pero si hay penalización, si yo de repente veo la derivada de n, ahí sí, le pongo 0. O sea, voy al ejercicio y le hago plin y le pongo 0 aunque tenga bien la respuesta. En presencial es más fácil, ¿verdad? Pero aquí en nuestra modalidad tengo que ir a revisar el proceso
O sea, me enfoco en el ejercicio que ya sé dónde va a caerles. Y digo yo, aquí digo yo, me doy cuenta si entendieron o no. Plin, me voy a ese ejercicio, lo reviso. Y voy viendo proceso por proceso. Entonces hago esos detallines para que no vayan a fallar, ¿verdad? Así tengan mucho cuidado. Bajo otras circunstancias, sí, ¿verdad? Trabajen con n y lo pueden derivar, pero en nuestro contexto, n es entero. Entonces, no. Y si usted me dice, pero es que en los libros no lo hacen, usted no le haga caso y usted hágame caso a mí. Usted no derive en él. ¿Por qué? Porque con variable entera no hay derivada. No existe la derivada. ¿Cheque? Y, Sí, lo escucho. bueno, solo tengo una duda con el ejercicio 1, pero solo así se la voy a preguntar. No, no es necesario que lo haga. Con el ejercicio 1. Sí, Necesito verlo, espérame. Ajá. es que usted había mencionado que cuando está así la multiplicación y son números impares, había dicho que se dejaba el término enésimo y después se le ponía el n más 1, porque ahí se aplica razón, ¿verdad? Sí y no. Yo nunca dije de los impares necesariamente. Por eso es no. Y sí se Son aplica todos. razón. Correcto. O sea, lo que O usted sea que tiene que ahí, ver es que hay una ajá, productoria. Hay una productoria en el numerador y en el denominador. Y cuando usted revisa los términos sucesivos, AN, que es el que usted está viendo, y AN más 1, que es el que usted obtiene reemplazando la N por N más 1, pero tiene que copiar todos los términos anteriores porque es una productoria de términos sucesivos. ¿Me explico? sí, sí, sí. O sea que en el AN está 2, 4, 6 hasta 2N. En el N más 1 está 2, 4, 6, 2N, 2N más 2. En el N menos 1 está 2, 4, 6, 2N menos 2. Y así. Entonces, en Y, sucesivos. Y lo mismo en el denominador. En el AN está 5, 8, 11, 3N más 2. En el AN más 1, 5, 8, 11, 3N más 2, 3N más 5. Ese es el último. entonces así se cancela, ¿verdad? Se cancela cuando usted divide AN más 1 entre AN, se va todo y solo le queda el 2N más 2 entre 3N más 5. Ok, sí, solo era eso, gracias. Cheque. Lee, yo vengo entrando, bueno, hace como 2 minutos y quería Solo saber si había hecho el ejercicio 2. regáleme un segundito, permítame un segundito, discúlpenme, permíteme. Ok. Sí, es que yo entré pues tarde No y se no sé preocupe, si ya lo tranquilo. hizo o no, porque... Sí, sí lo hice, pero igual se lo muestro y si tiene alguna duda, aquí está. Les decía Ok, que al verlo, el ejercicio, yo apliqué el valor absoluto porque estaba pensando en esta serie. Entonces aplico valor absoluto y obtengo esto. Evalúo el límite de la n. Al evaluar el límite, ya sé que es 0, pero tengo que ver quién domina el límite. Entonces el límite lo domina esta expresión. Esta expresión es una serie geométrica convergente que cuando lo aplico el criterio de comparación en el límite, me da 2. Entonces la serie en valor absoluto converge, por tanto, converge absolutamente. ok, ya, esa era mi única duda. Gracias. Cheque.
Y no sé qué más, qué otra duda tenían. Creo que les estaba explicando algo de la productoria y no sé si había algo más. ¿Había algo más? ¿Algún detallito, jóvenes? Creo que no, Lick. ¿No? Listo. Entonces íbamos por el 7 y les comentaba que por la estructura que veo, este infinito no va, miren, pero ahí se va a quedar. Este lo voy a tachar o algo. Voy a poner una tacha ahí. Ese no va para que no vayan a pensar que anda ahí de mequetrefe el infinito. Y les decía que al verlo, automáticamente raíz. Entonces, límite, cuando n es infinito, raíz enésima, valor absoluto, y a la n. Entonces, las barras de valor absoluto quitan la alternancia. Todo el resto es positivo. Me queda 1 más 1 sobre n a la 3 entre e. En el infinito, esto me da 1 entre e menor que 1 y concluyo que converge por criterio de la raíz. Por tanto, mi conclusión es converge absolutamente. Cheque. Y solo hace el 8, Lick. ¿Perdón? Que se puede hacer el 8 de un solo. El 8. Listo. Ahí sí podemos usar dos caminos. Ahí sí nos vino de coladas a Eddie ahí arriba. No tiene nada que ver con nosotros. ¿Qué aplican? Criterio de la razón. Razón aplica. Creo que es más rápido raíz.
Sí, es más rápido raíz. O sea, no estoy diciendo que razón está malo, pues está bien. Pero es más rápido raíz. La raíz, la barra de valor absoluto me quita la alternancia y la raíz me deja esto. Luego, esta cosa es n entre e. Y esto me da como resultado 3 entre e, mayor que 1. Entonces, diverge por criterio raíz. Y nuestra conclusión es diverge. Cheque. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Y es que yo pensé en la razón primero porque no, o sea, no me acordaba cómo deshacerme de raíz Factorial. de, ajá, de la raíz n del n factorial. Uh-huh. Y ahora ya se acordó. Sí. Y son los números de Stirling. Esos números nos salvan de vez en cuando. Nos sacan de apuros. Ese particularmente, porque hay otros. Lick, pero también ¿cómo se llama? Los límites importantes. ¿Sí? Sale raíz enésima de n factorial. Sí. Y va infinito. Uh-huh. También. Okay. No, yo por eso me fui. Ah, pero es que el problema es que tiene infinito sobre infinito. Pero una pregunta para ver si no estoy mal, si no recuerdo mal. Uh-huh. O sea, si uno tiene la multiplicación, un límite, si uno tiene el límite y una multiplicación, puede sacar límite del primer elemento por el límite del segundo elemento. Sí. Pero si quiere bueno, aplicar eso ahí, que... si quiere aplicar eso ahí, tiene 1 sobre n por la raíz enésima de n factorial, o sea, tiene infinito por 0, que es forma indeterminada. Ah. Ok. Sí, ahí sí. Números de Stirling, entonces. ¿Cómo dice? Los números de Stirling va a ser entonces. Le solventa bastante el número de Stirling, porque no recuerdo si está raíz enésima de n factorial entre n. Ok. Porque si lo pudiera anotar en una esquina para tenerlo en mente. ¿El qué, hijito? Lo del número de Stirling. Lo voy a anotar por enésima vez. Ya lo estoy agarrando en curva, que no están viendo los recursos. Acuérdese, n factorial aproximadamente n entre e a la n o raíz enésima de n factorial aproximadamente n entre e para n grande. Así dice en el libro. Pero n grande, digamos, n tendiendo a infinito. Vaya, ahí. Eso sale en un libro de álgebra también. Cuando nosotros comenzamos a ver las exponenciales en los libros de álgebra nos aparece esa expresión. Cuando en álgebra se enseña un poquito de combinatorio y esas cosas, ahí nos aparece ese número maravilloso. Igual en el libro que hemos estado utilizando para la clase, ahí sale eso. Sí, ahí sale el número. En una parte, es bien pequeño lo que sale, pero sí sale el
o sea, esos números. Ujú. Y salen algunos ejemplos, si no me equivoco. Sale en la parte de ejercicios de sucesiones. Ahí está. Sí, es cierto, usted lo mencionó. Ujú. ¿Sí? Entonces ahí para que se fijen que sí sirven los ejercicios. Ojo, ¿verdad? Sí, hay algo que no sé si llega tarde el mensaje con la tarea y eso. Ah, por cierto, les decía a los de la clase anterior, bueno, a los que estaban al inicio, que respecto de las fechas, ya les había mencionado que la primera, bueno, les había mencionado que se los había movido desde este fin de semana a este fin de semana que viene. O sea que tendríamos examen el sábado y prueba jueves. Que quedó, que la tarea olvidé habilitarla. Lo olvidé, lo voy a hacer ahorita que salga con ustedes. Y para la tarea les voy a dar 4 días. Les puedo dar hasta después del día del examen, no hay ningún problema. Sí, por favor. La tarea, recuerden, son unos cuantos problemas. ¿Por qué solo pido unos cuantos problemas? Para que ustedes se pulan con esa tarea. O sea, que se esmeren haciéndola. Ahora, hacer esa tarea sirve para ganarse los puntos que dicen tarea. Para estudiar, se debe devorarse todo el libro de Thomas. Todos los ejercicios que encuentre en el canal, todos los ejercicios que hemos hecho en clase, todos los que han quedado pendientes que no les he hecho caso. Si usted es metido en su lío, hágase también todos los de Espinosa Ramos, o sea, todo lo que encuentre de problemas que le pueda servir, hágalo, porque le va a funcionar, o sea, le va a dar habilidad. Aquí la profundidad depende de ustedes. Yo les enseño lo suficiente para que ustedes puedan aprobar. Ahora, si usted quiere meterse en el lío y darle pensamiento a las cosas, ya depende de ustedes, ¿verdad? Ustedes mismos buscan la herramienta, ustedes ya, bueno, las tienen, pues, porque yo les he facilitado la mayoría de las cosas. Entonces yo lo he preparado para que ustedes puedan aprobar. No necesariamente con 65, o sea, dependiendo su ¿cómo se llama? Su determinación, su habilidad para resolver exámenes, su madurez matemática, o sea, usted pasa, pues, calidad, saca buena nota, pues pasa, calidad, no hay falla. Pero si usted de verdad quiere aprender a hacer lo de la clase mínimo, no funciona, ¿verdad? Pues solo va a aprobar la clase, no va a saber más. ¿Me explico? Pero su experiencia luego usted la va a ir ganando, ¿verdad? Por eso depende de lo que quiera cada uno de ustedes. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? Si no me meto en series de potencia. Entonces el examen no sería esta semana. Pues sí, el sábado es de esta semana. Ok, es que me confundí, pensé que la otra. No, esta semana. Ok. Sí. Bueno, Y gracias. el jueves tenemos prueba. La hora es la que le estaba mencionando. Creo que la prueba anterior se las habilité en la noche, de 7 a 11, creo. Sí. Y el examen se los voy a habilitar de 5 a 10. 2 horas. El proceso, recuerden, el proceso de la prueba va a tener un margencito hasta la 1. El del examen a las 12 se cierra. Entonces, el jueves tenemos prueba de 7 a 11, pero el margen al que usted se refiere es al procedimiento, que creo que será la 1, si no me equivoco. Sí, ¿verdad? sí, correcto. Y no es que van a estar en... Y el sábado... Ajá. No, es que se escucha bien pesado. Vamos a estar en prueba de 7 a 11. No, va a estar habilitada la prueba de 7 a 11.
Pero usted va a tener... Sí, o sea, sí, yo me refiero a eso. Yo me refería a eso. Obviamente sabemos que no vamos a tener todo ese lapso, ¿verdad? Obviamente. Sí, no. ¿Por qué Y no? el Ajá. sábado sí, el examen es igual que la vez pasada, de 5 a y cierra a las 12, lo del margen del Sí, procedimiento, ¿verdad? correcto, correcto. Ah, ok. ¿Por qué no? Y Ujú, para la prueba, ujú. supongo que los temas son todos, o Casi, cómo va a ser. casi todos. Casi, Excepto- porque literal para la prueba creo que son sucesiones y series, ¿verdad? Correcto. Sucesiones y convergencia, nada más. Entonces no viene series para la prueba. No, no. Bueno, series es todo, ¿verdad? Ah, ok. Series de Ya, potencia, no. no, pues Ujú. sí, pero me refiero a que pues el tema de series es más vasto. A eso me Sí, 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 hay más cosas. Ok. Entonces solo viene de sucesiones y Y convergencia de convergencia de sucesiones. series. Y convergencia de series. Ok, es que se confundida. Pero, no, es que usted primero dijo convergencia de sucesiones, entonces dije yo, No, pucha, solo convergencia eso. Pues de bueno, series. dije yo. Convergencia de series. Se fija cómo es de mala onda. Ok. Gracias, Liz. Ahora le respondo al compañero, ¿por qué no una prueba de 7 a 11? Ya quieren ver mi nombre baneado por todas las redes sociales. No. Aquí estoy bien. Ustedes lo evalúen una hora. Una hora es suficiente para que me demuestren si aprendieron o no aprendieron. Si usted aprendió, rápido va a salir. 20, 30 minutos, por mucho está afuera. Si usted no aprendió, iba a estar batallando y pidiendo ayuda. Cheque. ¿Estamos bien? Jovencitos. Sí. Sí, listo. Sí. Vamos a revisar. Bueno, ya está esto. Ya a ustedes les queda el resto. Entonces, series de potencia. Una serie de potencias es una de estas dos estructuras. ¿Sí? Es una serie de la forma C sub n, x a la n. Si es una serie centrada en cero, como la que está aquí, o una serie de potencias centrada en A o alrededor de A, es una serie de la forma sumatoria de n ser infinito, C sub n, x menos a la n. Entonces, a esta le llamamos series de potencia. Me voy a llevar esta definición, la necesito. De esta serie de potencia, a mí me interesa saber dónde son absolutamente convergentes. Entonces hay dos cosas que me van a interesar a mí. Aquí se llama, estas cosas se llaman series de potencia. Entonces, para las series de potencia, por ejemplo, miren aquí hay una serie de potencia, que es la geométrica, y luego la vamos a discutir. A mí me interesa mostrarles un pequeñísimo detalle. Esta es la serie, esta es la función, y esta es el desarrollo de la serie. Esta serie es válida entre -1 y 1. Todo eso está aquí. Entonces, aquí podemos apreciar
los distintos valores del desarrollo de la serie. Y0, Y1, Y2, Y3 no está, está hasta Y8 y aquí la curva en azul es la función. Entre mayor es el grado, miren, notamos que se va acercando más. Miren, Y0, Y1, Y2, Y8. Entre mayor es el grado del desarrollo, más nos vamos a acercar, pero en el intervalo de -1 a 1. ¿Estamos bien? Entonces, eso es lo que eso es Lick, entonces a lo que se refiere con radio es eso. el radio. Nos referimos a Sí. la distancia del centro a un extremo del intervalo de convergencia. Pero significa lo que acaba de decir, o sea, No. No, lo que les quiero explicar en este momento es que vean que el desarrollo de una serie de potencias, a medida el n comienza a crecer, este desarrollo comienza a acercarse a lo que está igualado, que es a la función. Eso. Pero en ese intervalo, ¿verdad? Es correcto, correcto. En este intervalo, pero este intervalo no es el radio, este intervalo es el intervalo de convergencia. Ok. Cheque. Hay detallitos. Luego, por aquí, a nosotros nos va a interesar, miren, aquí por ejemplo me están describiendo otra función descompuesta en serie, solo que esta está centrada en 2. Aquí tenemos la fórmula y aquí está la suma, que es 2 entre x. Entonces, esta, a medida comenzamos a incrementar la potencia, notamos que se va acercando a la curva que está en azul. Lo mismo que el caso anterior. Entre más grande es el n, más se aproxima la serie a la función. Entonces, van surgiendo estos polinomios. P sub 0, P sub 1, P sub 2. Entre más grande es el grado del polinomio, más cerca está este polinomio de la curva. Vamos a seguir revisando. El libro me presenta una manera de calcular algo y dice, ¿para qué valores de X convergen las siguientes series de potencia? Entonces, a nosotros nos pueden solicitar que brindemos un conjunto de valores de X tal que la serie de potencia sea absolutamente convergente. ¿Por qué? Porque si converge, ya sabemos nosotros que tiene suma. Y nos interesa la suma, aún sabiendo que no siempre se puede calcular. Pero el detalle es que aquí vamos a hacer una relación entre una función y una serie. Entonces, cuando a mí me dan series de potencia, a mí me pueden pedir el conjunto de valores para los cuales la serie es absolutamente convergente. En la mayoría de los casos nos da un intervalo. Ese intervalo lo conocemos como intervalo de convergencia. Al ser un intervalo y al aparecer el centro de la serie, obviamente el centro de la serie debe estar dentro del intervalo. Entonces, la distancia del centro de la serie al intervalo o al extremo del intervalo o a los extremos del intervalo se llama radio de convergencia. Entonces, cuando nuestro conjunto de valores es un intervalo, podemos hablar de radio de convergencia. Pero cuando no es un intervalo, entonces solamente nos quedamos con el conjunto de valores para los cuales la serie es absolutamente convergente y damos un conjunto de valores para el cual la serie es absolutamente convergente.
pero el proceso de calcularlo es el mismo. Entonces, pueden suceder tres cosas. Por lo general se usa razón o raíz. Por lo general se usa cualquiera de esos dos criterios, razón o raíz, dependiendo el tipo de serie. Entonces, ahí pueden pasar tres detalles, digámoslo así, como pueden pasar tres cosas. Entonces, vamos a irnos para acá y voy a agregar. Al momento de buscar los valores para los cuales la serie de potencia es convergente, puede suceder lo siguiente. Entonces les decía que pueden utilizar criterio de razón o raíz. Entonces, dada la serie de potencias, recuerde que la serie de potencias tiene una característica. Va a depender de X y va a estar la N de por medio. Entonces, al aplicar raíz o razón, voy a suponer que estoy aplicando razón. Esto me da un ρ. Esto me da un ρ que puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, ese ρ puede ser 0. Si ρ es 0, menor que 1, implica que el conjunto, que lo vamos a conocer como intervalo de convergencia, es los reales. Y obviamente el radio es infinito. ¿Qué pasa si esto, cuando lo evaluamos, ese ρ me da un infinito? Entonces no hay intervalo de convergencia, sino que esta solo converge puntualmente. ¿En dónde? En el centro de la serie de potencia. Y el radio es 0. Estos son los dos casos que si pasa esto de límite, automáticamente concluyen esto. Ahora, ¿qué sucede si yo obtengo una expresión que va a depender de X? Entonces, automáticamente me va a quedar en valor absoluto y esa expresión es menor que 1. Entonces, mi intervalo de convergencia va a ser todos los X en R, tales que se cumpla esto. Entonces, eso es lo que va a suceder. Aquí yo no les puedo asegurar el radio a menos que la expresión tenga una forma específica. Si la expresión es de esta forma, esto va a ser el radio. La forma que me quede ahí
esto va a ser el radio, este es el centro, este es el radio. Si no es así y me queda un intervalo, entonces nos vamos del centro a los extremos o restamos extremo superior menos extremo inferior y lo dividimos entre 2 y ese es el radio también. En el caso de ser un intervalo, no importa el tipo de intervalo que sea, siempre y cuando esté delimitado, entonces ahí podemos hablar de un radio. De lo contrario, no tiene sentido hablar de radio. Cheque. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Ya vamos a entender bien eso en la práctica. Ahí puede cambiar, ¿verdad? El límite de UN más 1 sobre UN puede ser la raíz enésima de UN. Quizás para que pensemos en la posibilidad de que nos quede X, es que la X ahí va a estar. Entonces, este RO me puede dar algo que dependa exclusivamente de X. ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces, eso es lo que aparece por aquí, miren. Aquí, por ejemplo, me queda una expresión que depende de X. Aquí me quedó otra que depende de X. Aquí me queda 0. Entonces, miren, converge para toda X. Y este me queda infinito. Solo converge cuando 0. Una convergencia puntual y una convergencia para todo X. Radio infinito, radio 0. Intervalo de convergencia de los reales. Y aquí el conjunto de valores para el cual converge, solamente converge para X igual a 0. Y aquí en estos casos, pues hay que resolver la desigualdad que a nosotros nos va a quedar. Aquí ya vamos a trabajar ejercicios de este tipo. Entonces, esto es sobre radio e intervalo de convergencia. Luego, teorema de convergencia para series de potencia. Si la serie de potencia, y tenemos la serie de potencia, converge para X igual a C con C distinto de 0, entonces tiene convergencia absoluta para toda X menor que el valor absoluto de C. Si la serie diverge para X igual a D, entonces diverge para toda X mayor o igual que D. Entonces ese teorema, pues, ahí lo tenemos. No nos genera una gran importancia. Pero lo voy a ir sacando. Luego, radio de convergencia. Bueno, aquí está el radio de convergencia. Si esta es la forma de la serie, dice, se describe por medio de una de las 3 siguientes posibilidades. Que existe un número de R positivo tal que la serie diverge para toda X en este intervalo y sea absolutamente convergente para esto. Entonces, en los extremos, y dentro del intervalo converge, pero en los extremos puede hacer que converge o que diverge en los extremos. Puede ser que la serie tenga convergencia absoluta, o sea que converja para todo valor de X, entonces el radio es infinito. Y el tercer caso es que la serie solo sea convergente en el centro, o sea, en X igual a A, y eso implica que el radio de convergencia es 0. Y ya, no hay más que mencionar aquí. Luego el teorema, el corolario, perdón.
Bueno, aquí dice, se dice que R es el radio de la serie de potencia, mientras el intervalo de radio con el centro A se denomina intervalo de convergencia. ¿Y qué más? El intervalo de convergencia puede ser abierto, cerrado, semiabierto, y eso depende de los extremos. Dentro del intervalo es una convergencia absoluta. En los extremos, no necesariamente. Entonces el detalle es que tenemos que verificar qué pasó en los extremos. Entonces aquí mencionan esta que es como la prueba o la idea de cómo verificar, ¿verdad? Dice, utilice criterio de razón o raíz para demostrar el intervalo donde la serie converge absolutamente. Por lo común es un intervalo abierto de esta forma. Si el intervalo de convergencia absoluta es finito, pruebe la convergencia o divergencia en cada punto extremo y utilice un criterio de comparación o criterio del integral o criterio de serie alternante, pero no raíz o razón. Y luego el intervalo de convergencia absoluta es de A menos R hasta A más R. Y la serie diverge fuera de él. Incluso no tiene convergencia condicional, ya que en el enésimo término no se aproxima a cero para esos valores de X. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué más va a pasar por aquí? Me voy a llevar este para que lo tengan pendiente. Más importante. Operaciones con series de potencia. Esto es muy importante porque esto es lo que nosotros tomamos como base en ecuaciones diferenciales para resolver en series una ecuación diferencial. Entonces, por ejemplo, en este teorema lo que estamos diciendo es que tengo dos series convergentes. El radio de convergencia es R y son series centradas en cero. Entonces, esta serie que yo la estoy definiendo como el producto de ellas, también converge en el mismo intervalo de convergencia. O sea que el producto de series convergentes converge. Eso me está diciendo este teorema. Siguiente detalle. Si yo tengo una serie que converge absolutamente en menos R a R, entonces esta yo puedo cambiar la X por una función cualquiera continua. Entonces, esa función que yo voy a reemplazar ahí adentro de la X va a tener, o sea, mejor dicho, la nueva serie va a tener como intervalo de convergencia este conjunto. Entonces, ahí lo voy a trabajar, voy a deducir para qué valores es válida, o sea, para qué valores esta nueva serie es absolutamente convergente y listo. Entonces, siempre que yo pueda utilizar una función que es continua, cualquier función continua, entonces la nueva serie va a ser convergente. Este teorema. Muy importante esto. Siguiente. Si nosotros tenemos una serie de potencia centrada en A con radio de convergencia R y defino una función f de x igual a mi serie de potencia centrada en A,
con radio de convergencia R y con intervalo de convergencia A menos R, A más R, entonces F tiene derivadas de todos los órdenes dentro del intervalo, por lo que es posible obtener las derivadas si derivamos la serie original término a término y así sucesivamente. Cada una de esas series derivadas converge en todos los valores interiores al intervalo de A menos R a A más R. O sea, conservan el mismo intervalo de convergencia de la serie original y nosotros podemos ir derivando término a término hasta la enésima derivada la función. Obviamente siempre que la función tiene derivadas de todos los órdenes, ¿verdad? Vamos. Entonces, este es el teorema que se aplica en ecuaciones diferenciales, por lo cual nosotros podemos reemplazar la serie de potencias que se asume y decir que conservan el mismo intervalo de convergencia de la serie original, ¿verdad? Tengo que llevar este para otra página. Luego está esto de aquí. Teorema de integración término a término. Suponga que tenemos la función y que tenemos una serie de potencias, la cual es igualada a la función. Ahí está el intervalo de convergencia. Entonces, al integrar esa serie, nos genera una nueva serie que conserva el intervalo de convergencia que va a representar la integral de la función. Entonces ahí tenemos nosotros la integración término a término. ¿Qué más? Listo, son las operaciones que podemos realizar. Ya luego la vamos a poner en práctica. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿No? Creo que no, Lee. No, Lick. Bueno, solo permítanme un minutito, por favor. Hay una pregunta en el chat, parece. Vamos a ver. Es un límite, creo que se referían al de la raíz enésima de n factorial. Solo permítanme un segundito. ¿Preguntas o algo? ¿Jóvenes? No, Lick, ninguna. Bueno, entonces vamos a revisar, tenemos tiempo todavía, vamos a revisar cómo calculamos el radio y el intervalo de convergencia para algunas series de potencia. Y mañana, igual, voy a hacer la misma operación. Los que me ajusten ahorita, los otros que no tenía, que no me ajuste el tiempo, se los voy a asignar, los revisan y seguimos, ¿verdad? Trabajando, continuo. Entonces, mañana retomaríamos nuevamente esto, revisaríamos y nos meteríamos a hacer series de Taylor. Como voy a tomarme estos días para estar trabajando con series, les voy a explicar algo que hace tiempo se dejó de enseñar, ¿verdad? Que es construir la serie de Taylor, la serie de Maclaurin. Les voy a explicar cómo se construye y a partir de ahí van a saber de dónde salen las series, las que aparecen en la guía
de límites importantes, ahí hay series conocidas. Entonces hay unas series conocidas que ya les voy a explicar, bueno, que luego les voy a explicar cómo es que surgen, cómo se construyen. Vamos a construir un par de series y luego trabajaríamos, hablaríamos un poquito de Taylor, de series de Maclaurin, operaciones con series, derivar, integrar, aproximar, para lo que las vamos a utilizar. Y ya prácticamente eso sería todo lo de series. Si terminamos en tiempo, o sea, si me abarco toda la semana, está bien. La otra semana comenzaríamos con funciones en varias variables, ¿verdad? Si no, entonces comenzaríamos en esta semana. Cheque, ahí voy a ir viendo cómo vamos avanzando. Entonces, primero es lo primero. Vamos a calcular radio intervalo de convergencia. Entonces el enunciado dice, determine el radio y el intervalo de convergencia. Uno. Estoy aquí. Como les mencioné, nosotros podemos hacer uso del criterio de la razón o el criterio de la raíz. ¿Cuál creen ustedes que nos convenga más en ese caso particular? Raíz. Raíz, ¿verdad? Esto nos quedaría límite cuando n es infinito de la raíz enésima de valor absoluto entonces el valor absoluto sale de todo excepto de la expresión de x. Por esa razón tendríamos raíz enésima de n cuadrado, valor absoluto de x menos 1, entre 5. En el infinito esto es 1, ya lo sabemos. Entonces, observe, nos queda x menos 1 sobre 5. Luego, esto es menor que 1. ¿Por qué? Porque necesitamos encontrar los valores de x para los cuales la serie sea absolutamente convergente. Entonces, este es absolutamente convergente si es menor que 1. De aquí, miren, tenemos que x menos 1 menor que 5. Si recuerdan lo que les había mencionado, que este era el radio. Miren, en nuestro caso, este sería el radio. Pero no siempre se puede calcular así, ¿verdad? Pero en este caso, ese es el radio. Entonces, menos 5 menor que x menos 1 menor que 5. Sumo 1.
Y tengo menos 4 menor que x menor que 6. Entonces, para cualquier valor entre menos 4 y 6, mi serie es absolutamente convergente. Ahora, quiero saber qué pasa en los extremos. Para x igual a menos 4, ¿qué me queda de serie? Menos 4 menos 1 es menos 5. A la n. Si simplifican esto, me queda esto. Y esta sabemos que es una serie divergente. ¿Por qué? Por término enésimo, ¿verdad? Ahora voy a trabajar el otro extremo. 6. Esta también diverge. Como ambos extremos divergen, concluimos lo siguiente. Intervalo de convergencia abierto en 4, abierto en 6. Radio, si no lo visualizamos antes, 6 menos 4 entre 2. ¿Cuánto da? 1. 1. Espérenme que me equivoqué, ¿verdad? No sería 5 ahí en radio, Duli. Aquí es menos 4. Y yo puse 4. Ajá. Entonces es menos 4. Ahí. Cheque. 6 menos 4 entre 2. Ahí está el 5. Cheque. Entonces radio e intervalo de convergencia. ¿Alguna pregunta? Bueno, Listo. Vamos al siguiente. Número 2. Menos 1 a la n. 2 a la 3n. Aquí. ¿Qué aplicarían para este? ¿Raíz o razón? Raíz. Raíz. ahí. Me queda 8. X menos 3 sobre en el infinito, esto me queda 8 x menos 3. ¿Por qué? Porque esto es 1. Menor que 1.
X menos 3 menor que un octavo. Y tenemos lo siguiente. Me llevo el intervalo. Entonces, esto es menos un octavo menor x menos 3 menor que un octavo. Implica sumando 3. 3 más un octavo, ¿cuánto es? Perdón, 3 menos un octavo es 23, ¿verdad? 23 octavos. Sí. Y 3 más un octavo es 25. Sí. Check. Entonces, ya sé que para cualquier valor de x entre 23 octavos y 25 octavos, la serie es absolutamente convergente. Hay que revisar los extremos. En x igual a 25 octavos, ¿qué nos va a quedar en la serie? N igual 0 o 1, no me acuerdo. Ajá. Reemplacen 25 octavos aquí. ¿Qué le queda? ¿Qué les quedaría ya simplificado? Aquí sería 25 octavos menos 3. Entonces tendríamos 0 infinito. Estaba el menos 1 a la n. El 8 a la n. 25 octavos menos 3. Menos 3, ¿sí? Un octavo. Un octavo. 1 octavo a la n. Entre n más 1. Este y este se va. Y esta última, ¿converge o diverge? Diverge. No, Converge. converge. ¿Por qué? Límite 0. No, Porque para todos los valores positivos creo que decrece y el límite da n da 0. correcto. O sea, converge por el criterio de serie alternante, ¿verdad? Sí. O sea que es una convergencia condicional. Cheque. ¿Estamos bien? Ahora, ¿qué pasa en 23 octavos? ¿Qué me queda? 23 octavos menos 3. Menos un octavo. Ajá, menos un octavo. Pero el menos un octavo de aquí se va con el menos 8 a la n, ¿verdad? Para que se diría todo este con todo este. Y esta diverge. Por criterio de comparación en el límite con la armónica. Entonces, converge el extremo derecho, diverge el extremo izquierdo. Intervalo de convergencia. Abierto donde diverge. Cerrado donde converge. Y el radio, resten 25 octavos menos 23 octavos entre 2. $25 octavos menos 23 octavos entre 2. ¿Cuánto queda? Octavo. Un octavo.
Un octavo. Radio interno. ¿Alguna pregunta? Preguntas. Les voy a dejar 4, pero estos son así, como este mismo, como estos dos, para que los intenten trabajar. Igual, mañana los vamos a trabajar esto, lo obligatorio. Los 4, y voy a dejarles otros, pero mañana, porque quiero que aprendan primero con este tipo. Entonces, inténtenlos y los verificamos mañana. Cheque. Sí, Lick. Bueno, repasen Está todo. bien, Lick. Repasen todo y seguimos mañana entonces. Lick, yo tengo una pregunta. Cuénteme. En la prueba o en el examen, Sí. digamos que nos ponen una serie, ¿verdad? Ajá. Entonces, hay que determinar por qué criterio diverge o converge. Correcto. Siempre. Ah, ok. ¿Algo Eso más? era, gracias. Ah, bueno, dele.